Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. Con todo ánimo y con todo gozo nos levantamos hoy nuevamente. Me levantaré, me levantaré. Ese es el título que nos va a guiar el día de hoy. Me levantaré, y para lo cual les voy a leer una cita que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16. Después de esto me levantaré. Decía la palabra del Señor en la antigüedad a través del profeta, y cuando el apóstol Pablo se levantó para perseguir aquella iglesia naciente, incipiente, pero llena del poder, llena del ánimo, llena de la gracia de Dios, él se levantó para perseguirla. Sin embargo, el Señor se levantó en favor de aquella iglesia. Él se levantó en contra y el Señor se levantó en favor de su iglesia. Prevaleció, no digamos el poder de Dios, porque cuando Dios se levanta, no se levanta para destruir. Él se levanta para edificar. Se levantó para que Pablo pudiera conocer la gracia de Dios. Y en esa gracia de Dios hoy se encontraba levantado, pero ya no levantado para perseguir a la iglesia, sino para edificar aquello que él mismo quería destruir. Allí pudo encontrar eco en las palabras de nuestro Señor, que las puertas aún del Hades no prevalecerían sobre la iglesia. Y si las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia, mucho menos la fuerza, el poder político, el poder religioso, el poder civil inclusive, el poder humano, poder económico, nada podría prevalecer sobre aquello que estaba edificado sobre la roca, sobre Jesucristo nuestro Señor. Inicia él aquel viaje misionero. Después de eso hay una controversia. Van a Jerusalén. El concilio de apóstoles busca a Dios. Tienen la guía del Espíritu Santo. Y juntos, el Espíritu Santo y ellos, aceptando, acatando la voluntad del Espíritu Santo, no creyendo que la gracia de Dios habría de extenderse más allá de las fronteras de su región, no creyendo que la gracia de Dios habría de ser manifestada igualmente predicando al Mesías, al Hijo de Dios, a la roca eterna, y como sello y garantía el Espíritu Santo descendiendo sobre aquellos que también habrían de heredar la bendición de la vida eterna, no pueden hacer nada sino bautizar y que reciban el agua. Aquellos que ya habían recibido la palabra y la salvación, habían recibido el Espíritu Santo, ¿qué restaba sino que ellos pudieran recibir ya el agua que daría testimonio ante los demás y testimonio interno de la resurrección y transformación de nuestro Señor? Versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Suma del concilio, apegado a la palabra de Dios, no un concilio basado en su propia opinión, no era el magisterio de la iglesia, no era el magisterio de los apóstoles, no era el magisterio de un cónclave, era el magisterio del Espíritu Santo, concordando con la palabra de nuestro Dios. Y en esto concuerdan las palabras de los profetas, inspiradas por el Espíritu Santo, tal como está escrito. Su fuerza, su sustento, para en aquel entonces dirimir toda discusión, toda duda, toda confusión, el Espíritu Santo y la palabra escrita, concordando hoy con una obra que estaba siendo evidente en esos tiempos. En esto concuerdan, versículo 16. Después de esto volveré. Después de esto volveré. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Me levantaré, dice una versión de la Biblia, la siríaca igualmente. Después de esto volveré, me levantaré. ¿Y qué es el volver? ¿Qué es el levantarse sino un volver a empezar? O en otras palabras, un volver a reedificar. Después de esto me levantaré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído.
y reedificaré sus ruinas, dice la versión griega. La versión siríaca, aquella de la cual disponían nuestros hermanos en aquella parte del oeste de Palestina, del este, perdón, de Palestina, Siria, Malulato, hay una región en la cual se habla todavía el arameo que se hablaba en los tiempos del Señor. Después de esto, reedificaré sus ruinas. O, dice esa versión, lo que de él está caído. No sus ruinas, lo que de él está caído. Porque no todo estaba caído. Solamente lo que de él está caído será reedificado, será levantado. ¿Para qué? Propósito. Para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quiénes? Desde la antigüedad. Profeta Isaías, todos los gentiles que son llamados por su nombre. Isaías, Amós. 2 profetas. Todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber esto desde tiempos antiguos. 2 profetas, Isaías y Amós, dejando desde antiguo lo que habría de suceder. Pasó el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? El tabernáculo es reedificado. Es decir, vuelve a levantarse con un propósito. Dios estableció desde el principio un claro propósito para todos nosotros. Y en ese propósito que acontece en cada generación, nosotros caminamos cumpliéndolo. El día de ayer veíamos el versículo 36 de Hechos capítulo 13, habiendo servido David al propósito de Dios en su propia generación, durmió. Pero en ese tiempo, habiendo servido en ese propósito de Dios en su generación, como estamos hoy, tú y yo sirviendo en ese propósito de Dios en nuestra generación, dice la Escritura, y lo decíamos el día de ayer, citado del mismo texto del canon bíblico, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Les instaban a perseverar. Un ejemplo, Nehemías, de quien estamos hablando estas 2 últimas semanas, volvió. ¿Pero por qué volvió? Volvió no por su propia fuerza, sino porque estaba escrito que así acontecería. Y Nehemías, al igual que David, al igual que Jacob, al igual que Abraham, al igual que Pedro, al igual que Pablo, y al igual que todos aquellos, sirvieron al propósito de Dios en su propia generación. ¿Por qué? Porque así estaba escrito de ellos que sucedería. Y aunque no haya quedado escrito el plan perfecto y particular para cada uno de ellos en la Escritura, sí ese plan estaba escrito, diseñado en la mente de Dios. Sobre ti fijaré mis ojos, te haré saber, te haré entender el camino por el cual habrás de ir. Lo dijo para un hijo en el Antiguo Testamento. Lo dice hoy también para nosotros. ¿Dónde está escondido ese plan, ese propósito de Dios para nuestra vida? Está escondido en el corazón de Dios y está diseñado en la mente de Dios. Así es que cada uno de nosotros cumplimos un propósito de Dios en nuestra propia generación. ¿Y qué esperamos? Esperamos ver la obra de Dios. Porque en Hechos capítulo 13 podemos encontrar, dice que creyeron todos cuantos estaban ordenados para la vida eterna. ¿No es nuestra predicación la que atrae a las personas a los pies del Señor? Es la obra del Espíritu Santo, es la palabra. Que algunos sean instrumentos y portavoces de esa palabra, esa es otra cuestión. Pero es la palabra. Es el Espíritu de Dios el que hace esa obra de justicia y de juicio para arrepentimiento, para traerlos a Él. Es el Espíritu Santo el que llama. ¿A qué me refiero con esto? Al descanso que debemos de tener tú y yo, a que en el cumplimiento de ese propósito de Dios que cada uno tiene en esta generación, la que nos tocó vivir, vamos a ver que va a suceder la obra de Dios. En aquel entonces creyeron todos cuantos estaban ordenados para vida eterna. Para vida eterna, la obra de Dios. ¿Qué te anima o qué te desanima? ¿Desanimó a Pablo el hecho de que fueran perseguidos por aquellas regiones? ¿Desanimó a Pablo el hecho de que hubiera una separación entre él y Bernabé
por la situación de Marcos, que se había regresado cuando andaban en aquel viaje. No, cada uno prosiguió por su lado y cada uno tuvo en su labor fruto para Dios, cada uno cumpliendo un propósito de Dios. Ahora, el punto importante de aplicación para nuestra vida en este momento es lo que nos anima. El día de ayer nuestro hermano Ramón Fonserrada daba o expresaba de algunos hombres que en su época cumplieron el propósito de Dios. Amy Carmichael en la India, una misionera inglesa. ¿Qué la animaba? ¿Qué la animaba a dejar su tierra, la estabilidad de la Inglaterra de aquel entonces, para salir a una tierra donde sin permiso estuvo durante 55 años llevando el evangelio a aquellas criaturas necesitadas de Dios? ¿Qué le animaba? Dejar su vida particular, renunciar a un propósito de familia para entregar toda su vida a Dios. ¿Qué le animaba, hermano? ¿Qué le animaba a Esdras y Nehemías a ir a aquel lugar a empezar una obra de reedificación? Porque en el caso de la India tenemos testimonio de que, a lo que sabemos históricamente, de que el apóstol Tomás, de quien no sabemos más en la Escritura, pero que definitivamente cumplió un propósito de Dios, estuvo por la India predicando el evangelio. Y hay testimonios, hay vestigios que ahí quedaron. Pero después eso quedó en el olvido. Pero después, siglos después, llega una mujer a levantar una obra que permaneció y que llevó la palabra a todos aquellos. El punto es que le animó. Dice la Escritura, como leíamos el día de ayer, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Pero ¿quién persevera si no está animado? ¿Quién persevera si no tiene la convicción en su corazón de que Dios está con él? ¿Quién puede avanzar si no tiene ánimo para proseguir? ¿Qué enfermo se levanta de la cama si no tiene el ánimo para saber, confiado en la palabra, de que Dios está con él y que sus ojos nuevamente verán la restauración de su cuerpo? ¿Qué es lo que nos anima? Nos anima la palabra de Dios y que cumplimos un propósito de Dios. Es lo que debe animarnos a todos nosotros para seguir adelante fuertes, firmes, constantes en esta obra de Dios. El texto bíblico, en esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Cómo concuerdan? Hermano, que lo que nosotros estamos viviendo, concordando con la palabra, es una armonía perfecta y nos hace ver la obra de Dios. Fue lo que encontraron Esdras, Nehemías, que lo que ellos estaban haciendo no era una obra que ellos hubieran impulsado de su propio corazón. Era algo que estaba dicho por el profeta, que el Señor les traería nuevamente. Jeremías les habló y le dijo, los traeré. ¿Qué anima a Nehemías a seguir reconstruyendo las murallas? ¿Qué le anima a seguir a pesar del mal estado, como él le dijo a sus hermanos, en el cual nos encontraban? ¿Por qué encontraron ánimo los hermanos y se esforzaron tanto jóvenes como ancianos a estar en la muralla, a entregar sus vidas? ¿Qué les animaba? El saber que la obra era de Dios, y 52 días bastaron para que aquellas murallas fueran reconstruidas. Un punto importante: en toda la obra de Dios hay dos elementos de los cuales nosotros siempre debemos de tener cuidado para que eso no mine, no el propósito de Dios, porque el propósito de Dios va a prevalecer y va a permanecer. Para que no mine nuestra condición para seguir prevaleciendo en ese propósito de Dios. Tomamos un caso, Josué. Cuando Josué inicia aquella gran obra después de que Moisés parte, la primera palabra que le dice el Señor: levántate. Levántate, Josué, y cruza este Jordán. Las mismas palabras que encontramos en Hechos capítulo 15, me levantaré. Ahora, aquí es un diferencial enorme. Después de esto me levantaré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Quién? Dios. Él se levanta. Y cuando Él se levanta, nosotros le seguimos. Cuando la nube se levantaba, el pueblo avanzaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía.
Así es que si nosotros hemos visto la obra y el propósito de Dios, así como lo vio Pablo en su primer viaje, él no regresó desanimado, sino por el contrario, testificando, dando gloria a Dios de las maravillas que habían visto. Y aquellos dos hermanos, Pablo y Bernabé, que habían sido elegidos para aquel viaje, primero en aquellas regiones, vieron cumplida la palabra de nuestro Dios, que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, habrían de llegar a aquellos hombres que estaban en oscuridad. Los gentiles igualmente eran depositarios de la gracia de Dios. Y eso había acontecido previamente, igualmente con Cornelio, la obra de Dios. ¿Qué le animaba? ¿Qué necesitamos hoy nosotros? Solamente levantarnos. ¿Pero en qué condición? Hoy nos levantamos. ¿Pero en qué condición te levantaste? ¿Te levantaste desanimado por lo que viviste ayer? ¿Te levantaste en desesperanza por lo que no pudiste lograr? ¿Te levantaste agobiado por la situación que acosa sobre el mundo? La inflación campeante que como un manto o como una ola empieza a cubrir, empieza a llegar a todas las naciones. Dice el Señor, mía es la plata, mío es el oro. Él hace subir, el valor del oro hace bajar. Suya es la plata, suyo es el oro. ¿De quién dependen todas las cosas? ¿No acaso tomado de Hechos capítulo 15, verso 16, en referencia en Isaías, dice la palabra, yo soy el Señor que hago todas las cosas? ¿Acaso el Señor no hace llover o cierra los cielos? ¿Acaso el Señor no puede recomponer las cosas, siendo que Él es el creador de todas las cosas? Es el reedificador de nuestras vidas. Es el que levanta el tabernáculo de David para que todos puedan llegar y conocer al Señor. Es el que levanta y levantará nuestros cuerpos. Después de esto volveré. ¿Y no son acaso esa la misma palabra de nuestro Señor que dijo, volveré y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén? ¿No acaso Él volverá? ¿Volverá? ¿Para qué? Para terminar la obra que ha continuado durante todo este tiempo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. De Él vendrá la perfección. De Él vendrá en ese momento final la pincelada final que dará paso a la firma para que nosotros podamos llegar a la eternidad. Me levantaré, levántate, le dijo a Josué, y cruza este Jordán, cruza, que todo lugar donde pise la planta de tu pie será tuyo. Nadie te podrá hacer frente. ¿Quién le pudo hacer frente a Nehemías? ¿Quién le pudo hacer frente a Esdras? ¿Cuál fue el primer elemento que tuvo que enfrentar Nehemías? El temor. Después el desánimo. El desánimo para su pueblo. El temor de decir, vienen a matarte. Temor y desánimo. Dos elementos que minan, que detienen, no el propósito de Dios, pero sí nuestro caminar. El enemigo va a tratar de detenernos a nosotros. ¿De qué manera? Desanimando. Aquellos enemigos del pueblo de Israel que se posaron sobre las murallas, ¿en qué les hablaron? Les hablaron en hebreo. Y le decían, habla a tus siervos en arameo. No, si les estamos hablando de esta manera, ¿para qué? Para desanimarlos. El propósito era desanimar al pueblo. Era hacerles saber que aquel rey, a saber, si no mal recuerdo, Sennacherib vendría y los arrasaría. Era desanimarlos, era minar la fuerza de su corazón. ¿Qué es lo que mina la fuerza de tu corazón? El desánimo, el desaliento y el temor. Lo que le dice el Señor, levántate, cruza, yo voy a estar contigo. No te voy a abandonar ni te voy a desamparar. En algún momento Dios dejó a Esdras, en algún momento Dios dejó a Nehemías, en algún momento el Señor dejó a Pedro, en algún momento Dios dejó a Pablo, aún en el naufragio por el mar Adriático. En algún momento nos ha dejado a nosotros. Jamás, hermano, jamás. Ni nos dejará. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y en esto concuerdan las palabras del Señor hasta este día. Porque desde que nos rescató,
Caso el hermano Ramón ayer 28 años, en el caso de nosotros 33, 34 años, nos ha dejado jamás, jamás. Pero ¿qué recomienda Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué no se aparta de nuestra boca? Porque está en nuestro corazón. Cuando dejas de hablar las palabras de Dios, no es porque se fueron de tu mente, se fueron de tu corazón. Cuando nuestra palabra solamente es economía, cuando nuestra palabra solamente es diversión, no solamente es convivencia, cuando nuestra palabra solamente habla de lo banal, de mis éxitos, de lo que he logrado, del ministerio, porque también en los ministerios se habla del éxito, tantas misiones abiertas, tanta economía a mi lado, tantos terrenos comprados, tantas misiones. Ese es el éxito, se habla solamente de eso. Pero dejamos de hablar de aquel a quien conocemos. Ya no hablamos de quién es Dios, su bondad, su misericordia, lo que hace en mi vida, su gracia, todo contar cómo Él es. Nos vamos cifrando más que nada en la muralla que está reconstruida, en el templo grande. Y puede estar el Señor a un lado y nosotros viendo las hermosas piedras del templo. Señor, mira las piedras. Cuando tenemos al verdadero templo cerca de nosotros. Finalizamos. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Josué capítulo 1, versículo 9 dice: He aquí yo te he ordenado que te esfuerces y seas valiente. ¿Quién se puede esforzar si no tiene ánimo? ¿Quién puede caminar o tener valentía si está apocado en su corazón? Seas valiente. Las palabras de la versión siríaca nos impactan cuando dicen, obviamente la escritura, no tengas temor ni desánimo. Dos palabras. No tengas temor ni tengas desánimo. Vas a iniciar una obra de reconstrucción. No tengas temor. Dios está contigo. Vas a iniciar una vida nueva en una relación matrimonial. No tengas temor. Dios va a estar contigo. Dios te va a suplir. Vas a iniciar un viaje, una travesía. Si estás en la voluntad de Dios, no tengas temor. Dios va a estar contigo. Mandará a sus ángeles y te guardará. Porque eres su hijo, eres su hija. El Espíritu Santo te cubrirá si vas en la voluntad de Dios. No tengas temor ni tengas desánimo. Cuando en la mitad del camino veas que las cosas no están funcionando como tú quisieras, no te desanimes, sigue adelante. Sigue reconstruyendo. ¿Por qué? Porque no podemos dejar una obra a la mitad siendo que es la obra de Dios. El propósito de Dios se cumplirá y el propósito de Dios habrá de ser consumado. Aquí yo te he ordenado que te esfuerces y seas valiente, que no tengas temor ni desánimo, porque Yahweh tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Apóstol Pablo, Bernabé, saliendo por aquella región, testificando ahora, después de que quisieron hacerlos volver a la ley, que decían ellos, en esto concuerdan, volveré y reedificaré. Y esto les dio más ánimo. Y después de ese primer viaje, sigue un segundo, sigue un tercero, sigue un cuarto. Cada uno con la dificultad propia de la circunstancia. Y después de todos los viajes que tengamos que emprender en esta vida, emprenderemos nuestro viaje final. Y en ese viaje final nos gozaremos eternamente, porque nos estará reservada, después de todos los viajes aquí en la tierra, la corona de justicia que Dios, el juez justo, ha prometido, no solamente a ti, sino para mí también, y para todos aquellos que aman su venida, para todos aquellos que aman su manifestación. Luego entonces, sigamos adelante, luego entonces, sigamos animados, firmes y constantes, prevaleciendo en la obra de Dios, que cumpliremos el propósito de Dios en nuestra generación. Eso es lo más importante, cumplir el propósito de Dios en nuestra generación. Hoy es tu tiempo, hoy es mi tiempo. Hoy es el momento de levantarnos, hoy es el momento de animarnos para ir y reedificar aquello que el enemigo destruyó. Aquello que el enemigo derrumbó primeramente en los corazones del pueblo y que después fue derrumbado en aquella ciudad. Estamos reedificando corazones para reconstruir murallas y templos. Padre, en el nombre de Cristo, reedificando corazones, Señor, para salvación, reedificando nuestras vidas, Señor, para permanecer en ti,
Nos levantamos esta mañana nuevamente animados. Levantamos, Señor, nuestro corazón a ti, nuestra mente a ti. Animados porque ni la duda, ni el temor, ni el desánimo pueden albergarse en nuestro corazón cuando la gracia, cuando el poder, cuando el amor tuyo está fortaleciendo nuestra vida. El perfecto amor echa fuera el temor. Así es que si tú estás con nosotros, Señor, ¿de qué temer? ¿De qué temer? Un hombre como yo ha de huir, ha de atemorizarse, decía Nehemías. Oh Señor, tú eres nuestra fuerza, nuestro poder y nuestro sustento. Bendícenos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y con la fortaleza de tu palabra. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, animados, firmes, constantes, cumpliendo el propósito de Dios en nuestra generación. Seguimos adelante. ¿Cuál es el propósito? Probablemente que seas una abuela, un abuelo que ha de dar esa palabra de ánimo al necesitado de tu hijo, de tu hija. Un joven que habrá de cumplir un propósito de bendición y salvación para otros, no lo sé, pero unos y otros animados, constantes, firmes en ese propósito que nos ha alcanzado, porque nos alcanzó, no lo alcanzamos nosotros. El Señor te bendiga, te bendecimos en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, a quien le fue dado todo poder en los cielos y en la tierra. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermana Alma Rosa, que el Señor le bendiga, me bendice a la doctora Amada, su nieta, Abril. El Señor le bendiga. Nos retiramos, hermanos, Dios los guarde. ¿Qué Martín? ¿Martín Durazo o Martín Martínez? ¿Quién es Martín Durazo? Los dos, gloria a Dios. Martín, a ver dónde lo manda el Señor ahora con la Biblia. ¿A qué parte de la India lo va a mandar a cumplir el propósito de Dios? Con todo el favor del Señor. Gloria a Dios.